Por la calle camines sin prisa, noticias vuelan en cada esquina, con la verdad en cada mirada, historias nuevas bien narradas. En la pantalla el mundo gira, con experiencias informa la vida. El equilibrio está presente, cada nota, cada vertiente, siempre con la actualidad, nos trae la realidad, con la fuerza de su voz, noticias CLC en nuestra elección. Analistas claros y valientes, nunca faltan horas calientes. En el mercado y en la plaza, ellos cubren cada amenaza. Reporteros en todas partes, captan todo con sus artes. En la radio y en la tele, nos cuentan lo que nos duele. Siempre con la actualidad, nos trae la realidad, con la fuerza de su voz, noticias CLC en nuestra elección. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marleni Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués no copiamos, producimos. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y seguidores de El Marqués en la Radio, programa que se transmite a través de lacuyabra.com. Así que bienvenidos después de un pequeño receso que tuvimos por diferentes motivos muy personales, pero que hoy, después de semejante tiempo de descanso y de recuperación, hoy estamos nuevamente con ustedes. Gracias a todos por esperar y por preguntar por qué no se ha hecho, pero hoy estamos nuevamente aquí, 5 en punto de la tarde, por la Cuyabra Radio. Además, recordarle a todos nuestros seguidores y oyentes que mañana a las 5 de la tarde hay retransmisión precisamente de este programa por Toscana Estéreo de James Marulanda Quintero. Asimismo, el sábado a la 1 de la tarde por Radio 10 Internacional, una emisora de Tuluá que le ha gustado nuestro formato y nos escuchan a través de esta emisora que gerencia Jaime Di Capote. Así que bienvenido. Y recordarles también que después de las 10 de la noche nos pueden ver en nuestro canal de YouTube como Revista El Marqués. Así que no tienen ninguna disculpa para escucharnos, y en este momento, para los que nos escuchan y nos quieren ver, también se entran al fanpage de la Cuyabra Radio. Así que muy buenas tardes para todos, a nombre de Benjamín Acosta Cárdenas, Elí Acosta Cárdenas, a Álvaro Ortiz Duque y por supuesto quien les habla, Marleni Moreno Gómez. Hoy, como siempre, con invitados de una u otra manera. Esperamos que se haga aquí presente el escritor Eduardo Orozco Jaramillo. Bueno, con la gerencia de la emisora de Luis Carlos Rodríguez y la coordinación de nuestro programa de Salomé Márquez Moreno. Recordarles precisamente que hoy 8 de mayo, es el Día Mundial de la Cruz Roja, organismo que nace como un humanitario para la humanidad, y en Colombia se celebra precisamente el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. No habíamos tenido precisamente, venga Luis Carlos, tenemos aquí al presidente de la COR Quindío, quien estuvo en Ibagué en los Juegos Nacionales. Entonces, qué bueno que, por ejemplo,
Es por primera vez que el Quindío gana en fútbol de salón. Creo que tenemos que reconocerlo, que Luis Carlos precisamente es uno de esos artífices que ha llevado a que Acor Quindío sea nuevamente un escenario donde están muchas actividades que precisamente Luis Carlos ha llegado a organizar a través de este organismo. Luis Carlos, bienvenido. Cuéntenos un poquito de esos Juegos Nacionales Acor Colombia. Marlene, buenas tardes, saludo cordial a usted, gracias por la invitación. Sí, se llevaron a cabo en la ciudad de Ibagué los Juegos Nacionales de los Periodistas Deportivos, cerca de 700 periodistas de todas las regiones del país. Nos hicimos presentes en la capital musical de Colombia para participar de los Juegos. El departamento del Quindío, Acor Quindío y su delegación, 16 periodistas que estuvimos participando en fútbol de salón, en voleibol, en bolo, en ajedrez y en atletismo. Pues fue una participación importantísima porque la primera vez en la historia en estos juegos que Quindío es campeón en unos juegos de conjunto. Ya habíamos sido campeones o medallas de oro en atletismo con Carlos Julio Villamil Patiño, en bolo con una dupla que en su tiempo lo hizo Willy Marín con Gustavo Rendón Ríos, pero en conjunto es la primera medalla de oro y nos proclamamos campeones nacionales. Bueno, Luis Carlos, ¿qué viene para la Acor Quindío? Usted que ha sido tan activo en todas estas cosas, además de organizar actividades de encuentros familiares, de unión, ¿qué lo ha llevado usted precisamente a ser presidente y a organizar como esas reuniones de unión familiar? Sí, Marlene, para Acor ya del 29 de mayo, el 1 de junio, Armenia será sede del Congreso Nacional de Periodistas. Vienen 27 presidentes del igual número de las seccionales, vienen 7 directivos nacionales y vamos a tener unas capacitaciones, unos procesos pedagógicos importantísimos en el tema de periodismo deportivo, que se enfoca básicamente en todo el gremio, y están invitados todos, es con ingreso libre, va a ser en el auditorio del Alexander von Humboldt, la que queda en el sector de los puentes de la Segunda. Ahí va a ser el congreso. Tenemos 2 conferencistas importantísimos, pues nos falta un 5% para reconfirmar uno de ellos, y usted sabe, Marlene, que a veces hasta en 1% se caen. Entonces estamos esperando que nos reconfirmen ya para poder comprar tiquetes aéreos de los conferencistas y ya. Y también, como usted lo acaba de indicar, Marlene, ya llevamos un poquito más de 10 años organizando actividades, paseos, porque no siempre es trabajo, madrugar, correr, escribir, redactar, sino que también tenemos que sacar el tiempo para nosotros. Y lo que yo he dicho, Marlene, para uno poder hablar de una actividad, de un evento, de un parque temático, de que la comida es buena, que la comida es barata, que la comida es costosa, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues probémosla, miremos, paseemos, hablemos con propiedad. Nosotros en los últimos tiempos podemos hablar con propiedad, Marlene, de cómo es los termales de San Vicente. Lo podemos hablar porque lo hemos vivido. Podemos hablar de Panaca. Hablar de Panaca. Del Parque del Café. Sí. De Recuca. De Recuca. También podemos hablar de lo que es un pasadía en el Mocawa Resort. Y tantas actividades. Entonces, estamos ya finiquitando, Marlene, y también la próxima semana aquí en Armenia, o en el Quindío mejor, más exactamente en Quimbaya, hay un parque temático que tiene cerca de 2 años. Es nuevo, relativamente muy nuevo. Además, se ha disparado en 2 años. Sí, ha tenido muy buenas visitas. No lo conozco, alguna vez pasamos por ahí. También pudimos hablar del laberinto. El laberinto más grande de Sudamérica. Y entonces la idea es que ya estamos finiquitando a ver si nos vamos pues no de paseo, yo diría que una salida pedagógica, académica, porque vamos a conocer y vamos a vivir lo que muestra este parque temático. Sí, ya que la vez pasada que pasamos por allá nos llamó demasiado la atención este sitio, porque precisamente habla de nuestras raíces, de lo que tuvieron que ver los caciques, Carlacá, los mismos pijaos y todo eso. Los quimbayas. Entonces es como una recopilación, así que estamos a la expectativa. Esta mañana precisamente estuvimos en la Cámara de Comercio, donde se habló precisamente de este parque temático. Además, que nos dice la Cámara de Comercio que el departamento del Quindío es el departamento con más parques atractivos para venir. Bueno, Luis Carlos,
usted también es del Colegio Nacional de Periodistas. Se viene el Congreso Nacional. Cuéntenos un poquito de ese, porque usted como pertenece como ahí tan al pie de la Junta Directiva. Sí, Marlene, del Colegio Nacional de Periodistas hay dos eventos. Uno es una reunión preasamblea que se va a realizar del 13 al 17 de agosto en Tumaco. Ese evento va a ser importantísimo porque se va a hacer una serie de actividades también importantes. Pero antes del Gran Congreso Nacional se va a hacer una reunión de junta ampliada en San Sebastián de Mariquita. Eso va a ser en el Tolima. Esa reunión va a ser precisamente del 28 al 31 de mayo, finalizando este mes. El departamento del Quindío va a tener del Colegio Nacional de Periodistas tres delegados. Va a estar Willy Marín como presidente, Carlos Julio Villamil, que hace parte de la Junta Nacional, y un delegado que están pues en el proceso para delegarlo. 5 delegados, ¿no fue? ¿Cuál? 5. No, eso es lo que le estoy contando, es para la Junta Directiva Ampliada de Mariquita. Pero ya lo que va a ser para el Gran Congreso Nacional que se va a hacer en San Andrés de Tumaco será del 13 al 17 de agosto, y el departamento del Quindío, por su número de personas, por su número de afiliados, tiene derecho a 5 cupos, sin contar que por derecho propio tiene el presidente, en este caso Willy Marín, y el delegado, el que hace parte de la Junta Nacional, que es Carlos Julio Villamil. O sea que el Quindío tendría una delegación de 7 personas, de 7 periodistas. Bueno, Luis Carlos, ya no queda más sino felicitarlo por todo lo que hace, en el bien de los periodistas quindianos, porque he sido parte de todos estos procesos, de todos estos paseos que he aprovechado, y además muchas veces hemos llevado a la familia, ha sido unión de familia, en conocer a los otros periodistas, en compartir muchas experiencias, risas, juegos, de todo esto. Entonces, de todas maneras, quería darle las gracias y felicitarlo por lo que está haciendo al frente de Acor Quindío. Muchas gracias, Marlene, y de verdad es unas actividades que uno los hace con pasión porque le gusta esto y porque nos gusta pues como hacer actividades para los compañeros, pero no podemos olvidar lo de la Hacienda del Paraíso. ¿Usted fue? Ah, sí, yo también fuimos a Hacienda al Valle del Cauca, todo esto también. Y a este sitio que era por allá, qué lástima que ese museo lo tengan tan olvidado, donde había la choza de Chuchú. Ajá. O sea, porque es un sitio es un sitio muy bonito donde uno encuentra muchas cosas que ya uno no ve, pero que desafortunadamente de pronto la alcaldía no le ha puesto el suficiente cuidado para tenerlos bien ubicados, ¿o no? Lo que pasa es que ese museo que queda ahí en Santa Elena, Valle del Cauca, eso pertenece, Santa Elena es un corregimiento que pertenece a El Cerrito, Valle del Cauca. Como ese museo es de una persona privada, usted sabe que la administración no puede invertir dineros. Lo que pasa es que, como usted lo acaba de indicar, Marlene, ese museo hay unas cosas espectaculares, especialmente de temas de medios de comunicación, equipos y otra cantidad de cosas que está muy mal organizadito, pero bueno, por lo menos conoce uno muchas actividades y muchos aparatos que se puede manejar del tema. Bueno, eso ahora está sí me paró, muchas gracias. Bueno, Luis Carlos. Bueno, ahora vámonos con la frase del día a cargo del médico Eli Acosta Cárdenas. ¿Está abierto? El amor fraterno, la mente sana, positiva y apacible, un espíritu de servicio, una sonrisa procedente del corazón y la mente, son el trofeo glorioso de los hombres buenos y libres. Bueno, esa era la frase del día a cargo del médico Eli Acosta Cárdenas. Bueno, antes de ir con nuestro invitado, también vámonos con, bueno, pues vamos a ver si los encuentro aquí rápido, con el primer chiste de la tarde a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Por aquí veo uno.
Chiste. El viejito tenía como 78, ya casi llegando a los 80, se casó con una muchacha de 17 años. Bueno, se casaron, eran muy felices y un día se encontraron los amigos y comenzaron a hablar. Y llega y dice el viejito, ¿y cómo me has visto? ¿Cómo me ves al lado de esa muchacha de 17 años? ¿Cómo me ves? Y le contesta el otro, pues la verdad, hermano, yo te veo como la oreja de una vaca. Yo, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Como la oreja de una vaca? Decime, ¿cómo así? Y yo, sí, lejos del sexo y cerquita los cachos, papito. Bueno, Flaco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué pena con la demora. Situaciones que, bueno, se le presentan a uno, pero aquí estamos precisamente y con nuestro invitado especial, Marlene, para hoy, en este programa después de 15 días, ¿no? Estábamos descansando. Y bueno, información variada con respecto a temas que son de interés para ustedes. Hoy también, además del invitado que ya presentará a usted, tendremos palabras de un quindiano que políticamente pues, nos está representando en la capital del país. Es presidente, nada más ni nada menos que del Consejo del Distrito Capital, la capital colombiana. Un muchacho de Montenegro. El apellido Baena, ¿le suena? Claro, del coleguita Baena, Precisamente. que era poeta y escritor también. Y son muchos los quindianos que han llegado a Bogotá y han llegado en materia política a ocupar en el Consejo de la capital importantes posiciones. Ese será uno de los temas, entonces, Marlene, y además del invitado que precisamente vengo acompañado de él. Bueno, el doctor Eduardo Orozco Jaramillo, ¿cómo le digo? Escritor, o le digo maestro, le digo poeta, porque lo hemos conocido en el ámbito político, politiqueando, y ahora, ¿cómo se hace cambio de político? Primero, con las buenas tardes para todos nuestros oyentes, con nuestro invitado. ¿Cómo se da ese cambio tan brusco de político, de ser un hombre público, a un escritor, a un poeta? También es poeta, también es de cuentos, tengo entendido que el que se llama, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, un político es público, ya un escritor le gusta estar más encerrado, pero también más es público. Allá. Y todo también es político. público. Y todo es político. Pero ya le gusta más la casita, le gusta ya el escritorio, le gusta pensar, que nadie lo moleste. ¿Cómo ha sido esa transición? Bueno, primero, Marlene, muy buenas tardes a ti, a Luis Carlos y Álvaro, viejos amigos que desde luego aprecio mucho y me honra el venir esta tarde a acompañarlos en este programa. A ver, lo que más ¿cómo me dices? Esa transición de político. Como mi nombre de pila, es lo que más me fascina, Eduardo. A ver, es un tema un poquito complejo, diría yo, pero que tiene un cordón umbilical en sí. Como lo decía Álvaro, la política y la literatura tienen nexos. La una se hace desde la tarima, y lo otro es la expresión del pensamiento humano desde los libros. Entonces, realmente a quienes en un momento determinado batallamos en las lides políticas, nos tienta esa intención y ese deseo de llevar la palabra a las páginas, ya sea de la novela, de los cuentos o de la poesía. Yo decidí que debía ya hacer un alto en el trasegar de la política. Había presentado mi propuesta al Congreso en varias ocasiones. Fui derrotado, no digo que lamentablemente, agradezco esas derrotas porque fue las que me condujeron a este otro escenario. Si no hubiera sido por ello, quizás no estaría hoy tan interesado en continuar un camino en el que estoy seguro me falta mucho aún por recorrer y mucho por dar. Y arranco en un escenario muy interesante. La Asociación Latinoamericana de Escritores
reconocen mi libro de América, mitos y leyendas, historias que no son cuentos, una obra con una inmensa vocación de denuncia y que resignifica al mito, ubicándolo en un contexto de la compleja realidad social contemporánea de América Latina. Precisamente aquí la negra Cleofe, aquí nuestros oyentes y seguidores, que ustedes ya saben que desde la semana pasada está en nuestro blog revista elmarqués.blogspot.com, donde pueden ver, y de aquí la negra le hace un pequeño reconocimiento donde ella también está aterrada, porque pues cuando dicen Eduardo Orozco, pues todo el mundo lo conocemos como político, no como el ganador de el premio Pombo de Oro. El Pombero. El Pombero de Oro. Pombero, que es un mito de la región de Paraguay, Brasil y Argentina. Bueno, entonces... No, pues grato tenerlo en esta nueva, no le digo que nueva experiencia, porque usted ya, recordemos, tenía publicado... el de la democracia, el de... No, para niños, la Constitución Política... Constitución, Principios y Valores. Sí, Colombia, pero el cambio, ¿cómo se da? Es decir, es un tema, digamos, manejado de la Constitución para niños, diferente a lo que ahora está tocando, ¿no? A ver, la Constitución para niños, como la han llamado en algunas partes del país, pero bueno, Constitución no hay sino una, que es la que nos rige desde 1991. Pero este es un libro que explica la Constitución título por título con un lenguaje muy sencillo y que ha sido muy exitoso, entre otras cosas, porque ya va en su tercera edición, y me honro en decir que muchas escuelas y colegios del país, en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, utilizan el texto como texto de consulta y los docentes como texto pedagógico para enseñar sobre la Constitución. Pero precisamente allí empiezan a proyectarse en algunas inquietudes literarias en el cuento y la poesía, porque en el libro de mi Constitución, Principios y Valores, incluyo algunos cuentos de mi autoría y algunos poemas que se meten dentro de ese universo que es una constitución viva, una constitución que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con las gentes, con el pluralismo, que tiene que ver con la biodiversidad, en fin. Y luego me nace el deseo de escribir un poco sobre ficción y escribir libros con una visión quizás un poco más universal. Estaba preparando un libro que se llama De Paso, Entre Luces y Sombras, el poder de la palabra, que pensaba lanzar este año, pero que a raíz de lo que sucedió con América, mitos y leyendas, tuve que posponer para hacer su lanzamiento el año entrante. Y me llamaron de Argentina algunos amigos escritores y me dijeron que me invitaban a un evento sobre mitos y leyendas, que si quería participar. Yo pues no tenía absolutamente nada de mitos y leyendas, estaba a 3 meses del evento y decidí que pues si realmente escribo la página en blanco, que es un reto, tenía que enfrentarlo y mirar a ver cómo lo abordaba. Me puse a investigar y encontré que el tema de los mitos tiene un universo muy amplio en América, como en todo el mundo, pero que había que darles un especial significado, que había que transformarlos, porque es que los mitos ya no nos asustan. Realmente en tiempos o épocas pasadas a la gente le hablaban de la madre monte y le daba miedo meterse al monte, o a los niños, Llorona. o a los niños les decían que ahí viene el coco y los niños inmediatamente se iban a dormir. Hoy no, hoy somos nosotros los que asustamos a los mitos. Entonces me metí en ese universo de cambiar el resignificado y meter a los mitos en el contexto de la compleja realidad social americana, como son los desaparecidos, como es la violencia contra la mujer, como es el reclutamiento forzado de menores, en fin. Y allí se cruza esto con los mitos y genera una obra que llamó la atención y la cual fue premiada precisamente porque la consideraron que tenía algo muy novedoso. Todo esto también tenemos que recordar que en Bogotá se lleva a cabo todavía la Filbo, ¿no? El Festival Internacional del Libro de Bogotá, donde el Quindío logró pues tener ahí su stand. Pero mire, Eduardo, hoy a raíz de la elección habemos Papa,
¿no? León XIV. León 13. 14. 14. Escuchando a uno de los tantos analistas de la Iglesia Católica, decía, es que todo es política, ¿no? Por eso cualquier movimiento es político. Entonces no se puede diferenciar de pronto el Eduardo político que conocíamos y que conocía a la ciudadanía, que además no puede decir es que perdí, porque uno decir saqué 20.000 votos, ¿ah? ¿Dónde va a obtener usted 20.000 personas, algunos sin conocerlo, otros conociéndolo, que le digan los respaldos? Entonces, ganar es perder ¿cómo era la que decía Maturana? Perder es ganar un poquito. Perdiendo también se gana. Yo le agregué, ganando también se pierde. Sí, entonces, estamos en eso. Usted ha seguido una senda, muchos dirán, al fin dejó, porque muchos le han recomendado, ¿no? Se lo recomendaron en su momento, ya no más, empezando por la familia, ¿no? Sí, es cierto. La misma familia me dijo, bueno, por favor, ya es tiempo, papá, de que pares. Yo lo consideré también, la última elección no me fue bien, y era una pelea muy desigual. Es sacar de los recursos propios, que son escasos, contra recursos inacabables que nutren muchas veces la corrupción. Entonces, ahí realmente uno se da cuenta que la democracia como tal es una utopía, no existe. Hoy en Colombia lo que existe es una autocracia, y donde impera la ley del recurso, del dinero. Mire que las polémicas que se han presentado tanto de derecha como de izquierda, sin personificar en nadie, porque no me interesa darle nombres propios al debate, están mediadas por algo, y es la intromisión de dineros oscuros a las campañas, tanto de unos como de otros. Investigaciones que vienen desde el tiempo de Ernesto Samper Pizano hasta la fecha. Entonces, y no pasa nada. Y pareciera que es como un puente donde el río pasa, el agua pasa, pero la realidad sigue siendo la misma. Entonces dije, no, ya esto no es por acá, voy a tratar de hacer algo diferente. Me retiré, me replegué, digamos, y replegarse es parte de la estrategia de la vida. Sí, porque yo no creo que usted vaya a dejar de ser política. A ver, usted fue en una época conocido como el mejor de los gerentes en unas campañas políticas, ¿o no? Bueno, mis campañas fueron, gracias a Dios. Pero pues no cuando usted ha sido candidato, sino apoyando y gerenciando otras campañas políticas. Sí, las campañas que tuve la oportunidad de gerenciar, que fueron 3, fueron muy afortunadas en el resultado, pero muy desafortunadas en el ejercicio de lo político por parte de quienes elegimos. Lamentablemente equivocaron el camino, se vieron envueltos en dificultades demasiado complejas que el territorio conoce, mucha gente se quejó de que les dieron la espalda, en fin, entendí que estaba siendo más como un instrumento para algunos personajes de la región que realmente como alguien que de manera positiva podía aportar al crecimiento de la misma. Entonces creo que más bien a través de la literatura sí puedo continuar haciendo una campaña de concientización, de denuncia y de abogar por un mundo quizás un poco más igualitario, de mayores oportunidades y posibilidades para la gente. Bueno, pero si un candidato o aspirantes, como los decimos ahora, lo llama, venga, geréncieme la campaña, ¿volvería a la política? No creo, porque realmente hoy me llama la atención algunas otras propuestas que me parecen más interesantes y más loables. A raíz del triunfo que obtuve en Argentina con el libro de América, mitos y leyendas, que es un reconocimiento a lo que escribí, y que de pronto, si ustedes quieren, entramos un poco más en qué significan esos mitos en ese libro, pues he tenido la feliz oportunidad de que se me han cursado invitaciones tanto a Chile como a Centroamérica y España a hablar un poco de esa realidad de América Latina vista desde los mitos y vista desde la visión de un escritor de provincia que considera que lamentablemente el mundo ha ido perdiendo la dimensión que deben tener sus líderes de ser de servicio a la comunidad. Hoy lo decía el nuevo Papa, haciendo una visión crítica de lo que es la persecución contra los migrantes.
con lo cual totalmente me identifico. La Claro. persona que migra no es porque sea un delincuente, sino porque se ve forzado por las circunstancias sociales de falta de oportunidad en su país a buscar otros escenarios para vivir y para darle bienestar a su familia. Recordemos que cuando muere el Papa Francisco, el primero que sale a postular el nombre del nuevo Papa es Trump, y entonces él sale y como forma de defenderse dicen: yo no estoy de acuerdo con unas políticas que usted está haciendo, y es precisamente lo de los inmigrantes. Bueno, pero sí nos interesa que ahondemos en el tema eso de los mitos y leyendas en América, pero vámonos primero con el segundo chiste a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Chiste. El novio con la novia dijo: amor, yo te quiero hacer una pregunta y espero que me la respondas con toda sinceridad. Aquí no va a haber lío, no va a haber problema, pero me la respondes con toda sinceridad, ¿sí? No, ay, sí, lo que tú quieras, amor. Amor, te voy a preguntar, pero me lo respondes, ¿sí? Sí, amor, sí te respondo. ¿Con cuántos hombres has estado? Ay, esas preguntas tuyas. Sí, amor, yo quiero saber con cuántos hombres has estado. A ver, con 1, 2, 3, con 4, amor, con 4. Dijo: ay, amor, qué alivio, yo creí que eran más. Dijo: sí, es que esta semana estuvo malo. Bueno, oiga, el alcalde de Calarcá de la línea Toto. Porque es que El me novio mandan con la acá novia algo que dijo: me dice amor. es que el totismo en Cartagena, una foto, y entonces con diputados y ahí el alcalde de Armenia y seguramente alcaldes de Génova, Pijá, bueno, por estos sectores. Bueno, saludos para Laura Sofía Martínez. Laurita estuvo acá, ¿no? Haciendo también su trabajo periodístico en este medio. Bueno, ahorita nadie se puede reunir con nadie porque es de allí o es de allá. Creo que si él le ayuda en algo para traer a Calarcá, pues está bien. No tengo idea, puede pertenecer o no puede pertenecer. Lo único que sé es que sí está trabajando precisamente no con el gobernador, porque las relaciones son definitivamente rotas. A propósito Pero del si gobernador viene Mariano. trabajando, le acaban en plenaria de ayer a aprobar el balance al alcalde, que en parte de esa plata va a ser un complejo deportivo en Calarcá. Enseguida de eso va a dejar muchas obras adelantadas. Entonces, que hablen o digan. Preocupante que no hablen, porque ahí sí sería muy terrible. A propósito del tema gobernador del departamento del Quindío, y haciendo un pequeño paréntesis y diciéndole presentándole excusas a nuestro invitado, hoy me llamó poderosamente la atención que esta mañana manifestación, ¿no?, de trabajadores funcionarios del gobierno departamental, ahí con sus silbatos, protestando porque, entre otras cosas, bueno, de cara muy bonito, pero por dentro mucho problema. Decían precisamente en la protesta los funcionarios con el edificio y lo que pasa al interior del gobierno departamental. Hay problemas, pero inicialmente pues el gobierno departamental ya aprobó ahí con su amigo, me imagino, Fico Gutiérrez, EPM, una inversión grande para iluminar y que para presentar, bueno, está bien, que muy bonito el edificio de la gobernación con un LED va a quedar, una millonaria inversión. Pero dicen los trabajadores del gobierno departamental que tienen problemas, porque por dentro del edificio hasta goteras le caen en los puestos. No tienen los utensilios para hacer el trabajo correspondiente. Hay problemas para la atención en salud. Bueno, diversidad de inconvenientes. Antes yo veía que los sindicatos de los gobiernos departamental y municipal se pronunciaban ya, pero a final de año, cuando iban a hacer el arreglo correspondiente de el arreglo laboral, el incremento. Hace tiempo que yo no veía una protesta de funcionarios de un gobierno como el que ha ocurrido hoy precisamente y hubo la reunión también, hay que decirlo, y unos compromisos adquiridos entre el gobernador Juan Miguel Galvis con el sindicato, uno de los 3 sindicatos, no sé los otros qué pensará. Recuerde que son 3 sindicatos en el gobierno departamental, 2 que dejó cuando terminaba el gobierno de Sandra Paola,
se crearon 2 sindicatos. Pero bueno, esa fue la nota hoy a nivel departamental. Esperemos entonces que las cosas mejoren allí. Bueno, Eduardo, el micrófono es suyo. Cuéntenos un poquito. Hablemos entonces del tema de los mitos y leyendas. ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál le gustaría a usted de los que presentó en Bueno, a ver, Argentina? primero la estructura de la edición preliminar, que afortunadamente, debo decirlo, se agotó en Argentina. No fue una edición muy grande, pero advertí en ella que era una edición preliminar porque la edición del libro como tal, definitivo, viene en 2 o 3 meses y la voy a lanzar, si Dios quiere, aquí en Armenia. Pero pues allá tenía que llevar algo y me daba pena presentarme a leer en un teléfono. Terrible. El libro sigue siendo un templo y como tal hay que defenderlo. La página de papel inspira mucho más que el frío acetato y mira, y eso se ve reflejado precisamente en el Marqués. Nosotros no lo terminamos porque hay mucha gente que le dice, no, yo la puedo leer allá, pero no, a mí me gusta es tocarla, Total. mirarla, leerla, criticarla, rayarla y todo eso. Entonces, en el libro que llevé a Argentina llevé solo 8 cuentos. 8 cuentos que recogen mitos desde Canadá hasta Argentina. Hasta la Patagonia. En Canadá, el Wendigo, que es un ser que representa la codicia, la avaricia del ser humano, que hoy es insaciable, arrasando culturas, devorando ecosistemas. Es un mito que representa muy bien a muchos de los políticos que nos gobiernan. Entonces, ese es el primer mito. Luego registré o llevé un cuento de La Llorona. En La Llorona, que se había convertido en un mito de una mujer que asesinó a sus hijos, pues hay muchas versiones. Hay otras versiones que nacen en México. Y hay otras que dicen que en Colombia. No. La Llorona en sí es mexicana. Inclusive se remonta a la época prehispánica, antes de la llegada de los conquistadores. Se dice que había una diosa que lloraba y angustiada advertía a los aztecas que estaba llegando el final de su reinado y decía: hijos míos, ¿a dónde los llevaré? Y eso fue el comienzo de la tragedia del exterminio de una cultura, de la cultura azteca. Luego La Llorona trasciende en las páginas de quienes relatan la historia a los frailes españoles y luego se va por toda América hasta llegar al sur. Hoy La Llorona representa, en el cuento que escribí, la tristeza y el llanto de las madres de Mayo en Argentina, por ejemplo, el llanto de las madres de los 6.402 desaparecidos en Colombia, de los falsos positivos, de las madres de los las madres buscadoras de México, donde dolorosamente cada día se pierden 9 mujeres. Y en Colombia desaparecen, hay una persona que desaparece cada 36 horas. Entonces, ese mito de La Llorona lo utilizo precisamente para significar el llanto y el dolor de las madres en América Latina. Pero hay otros mitos que nacen como el cadejo blanco y el cadejo negro. El cadejo negro también podemos citar un personaje nefasto para Latinoamérica, como ha sido el señor Daniel Ortega, que presidente de Nicaragua. Sí, el presidente de Nicaragua, y cuya señora es la vicepresidente, todo en familia, que a nombre de una revolución decidió tumbar a un dictador, engañó a un pueblo, traicionó a una revolución y se convirtió en un dictador peor que el que había. Al haber de ese cadejo negro, como lo identifico yo en el mito, hay 285 periodistas que ya no viven en Nicaragua porque fueron expulsados todos por atreverse a disentir, y a más de 100 escritores y artistas quiso de un solo plumazo quitarles su nacionalidad. Entonces mire que los mitos nuestros, esa ficción, esa cosmovisión de América, pueden utilizarse para que se conviertan en resistencia y en sinónimo de lucha.
Yo la miro a usted y bueno, vamos a seguir. Ya estamos hablando de uno. Me dijo que íbamos a hablar de varios, ¿no? Ya hemos hablado de dos. De dos. Llegamos. Bueno, hablemos de otro mito. Sí. La Madremonte. La Madremonte es un mito que está muy arraigado en las culturas de la Amazonía, tanto de Colombia, Ecuador y Perú. Y simboliza la defensa de la naturaleza, de la selva. Entonces allí escribe un cuento donde la Madremonte castiga la voracidad del hombre y hace que los hombres que la encuentran reciban una categórica sentencia: sentirán lo que sienten los árboles, y los atrapa en medio de un árbol a cada hombre. Entonces ellos sienten cuando los insectos se comen las hojas, cuando los gusanos horadan en los tallos, cuando las serpientes se deslizan a través de sus ramas, que son sus manos, cuando la tempestad cae sobre ellos, y sienten las motosierras también que se acercan a cortarlos, y sin poder hacer nada, sin poder pronunciar palabras y sin poder defenderse. Pero también ella les dice, volverán a su ruidosa civilización. Y en medio de ese desespero, al sentir las motosierras que venían a cortarlos, ellos se acuerdan de la promesa hecha por la Madremonte y piensan que la va a cumplir. Pero las motosierras terminan cortándolos y ellos terminan atrapados en los escritorios, en las puertas, en las ventanas, y a su manera la Madremonte cumplió su promesa. Esa palabra motosierra sí que trae demasiado simbolismo, ¿no? Demasiado. ¿Cómo era que la están utilizando o la utilizó para ser elegido el presidente de Argentina? Milei, entonces. Se la regaló a Elon Musk. ¿Cómo era? ¿Cómo le parece? ¿Cómo era? Es el símbolo de la depravación del que mundo. Que querían utilizarlo los... También, no candidatos, sino aspirantes a la presidencia del Centro Democrático. Uno de ellos salió a decir eso, ahí mismo Uribe, pare ahí. Hasta el expresidente Uribe salió a decir, pare ahí. Pero bueno. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis y escuchemos al doctor Rodrigo Estrada Reveis, que precisamente nos habla esta mañana de lo que dejó el balance de Semana Santa, o sea, temporada alta para el departamento de El Quindío. Rodrigo Estrada Reveis, bienvenido nuevamente a los micrófonos de la revista El Marqués. Balance sobre esta temporada de Semana Santa que acaba de terminar en el departamento del Quindío, tanto vehicular como el derrame económico que nos pudo haber dejado. A ver, el balance es positivo, pero fue mucho mejor la temporada de Semana Santa del año anterior. Es una realidad. No es que la gente le haya ido mal, pero fue mejor del año pasado. Tanto el movimiento de automóviles que nosotros hicimos el sondeo en todos los municipios, en los diferentes municipios, y el dato que los empresarios manifestaban como tal. Es una temporada que disminuyó, tuvo efecto de invierno, tuvo efecto a nivel nacional, utilizando el cierre de amarilla, hubo gente que canceló por ese motivo, y lógicamente el tema económico. Pero no fue mala, pero fue mejor el año pasado. Sí. Bueno, y hay otro tema, y es de pronto los precios. La gente de pronto dice, no, ya ir al Quindío no hay como unos precios que digan, porque es que uno muchas veces va a un restaurante como los mismos quindianos, son platos hasta de 70, 80 mil pesos, y hay, pues como dice usted, hay una inflación en Colombia, no está económicamente tan bien, que esto puede influir también. No, uno de los elementos que influyó en todo el país, porque en ciudades vecinas como Termales, Santa Rosa, que es bastante fuerte, bajó y disminuyó, es el tema de la situación económica del país, que ha tenido una inquietud sobre ese tema. Pues yo diría un tema, no, la gente cuando uno diga las encuestas se quejan de los precios del 2%. En los datos que mostró aquí, el 98% no se queja de los precios. Yo creo que no, la gente que está aquí no se queja de precios. Cuando uno sale a pasear realmente, y si uno ve en el Quindío, hay almuerzos de 15.000, de 20, 50, 60, 80, cada uno decide dónde va a almorzar. Yo no creo que el Quindío sea costoso, yo creo que el Quindío sea adecuado al turismo que hay a nivel nacional, a nivel mundial, pero la situación económica hizo que realmente, como dijeron ellos, bajó un poco la demanda, yo diría, en todas partes
partes de la temporada de Semana Santa. Doctor Rodrigo, esta semana lo vimos muy activo por la 14. ¿Qué pretenden con la alcaldía hacer sobre la 14? Hicimos una alianza muy interesante, donde está alcaldía, está policía, ejército, Cámara de Comercio, EPA, muchas entidades, de cómo volver a hacer la 14 lo que fue hace muchos años. Una zona organizada, turística, una buena infraestructura, sin vendedores ambulantes, sin habitantes de calle, una zona que tanto para los quindianos como para los turistas ahí puedan acogerse. Empezamos con el proceso inicial, yo digo que va bastante bien, y algo muy importante, cultura ciudadana, tanto los empresarios como de la gente. Uno ve que la gente bota el chicle, nosotros estamos recogiendo chicles ahí con una espátula que contratamos y son toneladas, salen bultos de chicles, la gente que lo bota al suelo, o la basura puesta a una hora que no es, o los cabos de basura puestos con la basura de que vive en el quinto piso, y eso es para que la gente cuando pase caminando bote un papel. O sea, el tema de cultura ciudadana es muy importante y lo vamos a trabajar fuertemente. Y también, lógicamente, lo que hablamos de los otros temas. Eso es un tema de largo plazo, es un día para otro largo plazo, y la idea es que podamos mostrar que sí se puede ser organizados y que los vendedores ambulantes estén en sitios que se establecen cuáles son, pero no donde ellos quieran, como cualquier ciudad que debería ser. Entonces, mucho compromiso de la alcaldía, la verdad, lo digo con toda franqueza, del secretario del gobierno sobre todo, y vamos a ver que logremos algo importante. Doctor Rodrigo, precisamente hablando sobre el espacio público, lo allí sobre los puentes, sobre los roperos, que la alcaldía quiso intervenirlo, pero hubo una acción popular que le da precisamente a esta gente a estar allí. Entonces, ¿cómo recuperar Armenia si las mismas gentes no lo permiten? Sí, hay unos temas judiciales que generan ciertas dificultades, aunque yo tengo entendido que en estos días se va a hacer la labor allá en la 26. No sé si ya autorizaron, ya cómo va a ser el procedimiento, pero lo digo con toda franqueza, esa zona de la 26 de sus fuentes da susto, da miedo, eso hay de haber droga, deben haber muchas cosas, y yo creo que se debe actuar en esos sitios, indiscutiblemente, buscando soluciones, buscando alternativas, buscando temas de desintoxicación para el tema de drogadicción. O sea, esto tiene que ser muy integral, pero hay que mejorar. Doctor Rodrigo, gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de la red del Marqués. Recordarle que son todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Culebra Radio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tres cositas precisamente sobre el tema que hablábamos con el doctor Rodrigo Estrada Rebeis, y es lo del derrame económico, que no lo dijo ahí. Se llegó a 73.000 millones de pesos en 8 días en 5 municipios. ¿Y que le fue regular? Luis Carlos. Y usted le pregunta a esta gente, nos fue mal, nos fue regular, sí, a toda hora. Entonces les dicen, Iván, bueno, llegan las secretarías de Hacienda a cobrar lo que deben de hacer, el trabajo juicioso que deben de hacer, el pago de industria y comercio, y entonces van y declaran otra cosa, en la DIAN declaran otra cosa, después hace la DIAN con las secretarías de Hacienda, hacen cruces, y entonces después no quiere que les digan nada. Pero 73.000 millones de pesos en 8 días, eso es en 5 municipios, que fue lo que se hizo esto. Segundo tema que quería tocar ahí, y era el siguiente, el de los roperos. Sí, por ejemplo, el reportero Steven dijo, no los dejemos sacar, hizo una acción popular, ahora no los pueden sacar de ahí, cuando sabemos que eso ahí está generando una inseguridad grande para precisamente la capital quindiana. Y es periodista, y sabe, pero nos gusta joder, porque no hacen, porque hacen y porque todo eso. Yo miro a un señor que hay por acá al lado mío, hoy hablando de los libros y escritura. Cuando le tocó, eso no es una tarea fácil, ¿no? Secretario de gobierno, ¿no? Del interior, ¿no? ¿Sí le correspondió, cierto? Sí, claro. No, es de Armenia. Sí. Y también del Quindío. Sí. Pero a ver, yo pienso que donde hay sensatez, donde hay prudencia, donde hay diálogo, hay camino a encontrar soluciones. Pero es que no se ha podido. Lo que pasa es que si en el fondo se mueven intereses ya de otro calibre, pues es muy difícil lograr sortear las dificultades. Es que es muy fácil, y usted lo escuchaba en las emisoras cada que llamaba a la gente, mire, es que el gobierno no hace nada, eso está lleno, invadido de vendedores ambulantes, y cuando entraba el gobierno a operar, a ponerle orden al asunto, volvían a llamar esos mismos a las emisoras a decir que mire, que no dejan trabajar.
Entonces, así. Pero eso es precisamente lo que decía el doctor Rodrigo Estrada Revés ahí, nos falta educación. Claro, pues para... Si yo sé que aquella persona paga impuestos, está generando trabajo, ¿por qué yo no voy y compro allá? Precisamente en los supermercados, en los negocios, en esos fluer que hay por todas partes. Pero no, a mí me gusta el facilismo, cojo y paro el carro aquí, oiga, véndame tomate, cebolla y todo eso, entonces el señor viene y los trae hasta el carro y todo eso. Entonces nosotros mismos estamos patrocinándola ahí como patrocinan a los la gente que pide limosna, en fin. Doctor Eduardo Orozco, usted logró en su momento con el poeta Jairo Baena Quintero alguna vez intercambiar palabras. No tuve la feliz oportunidad de hacerlo. Pero sí conozco desde luego a Juan y a su querido padre, y pienso que debemos sentirnos los quindianos orgullosos de ver que en el escenario de lo público a nivel nacional, en una posición tan destacada como es la presidencia del Consejo de Bogotá, hay una persona que tiene estrechos vínculos con el departamento del Quindío. Pues permítame, escuchémoslo, ¿no? Un ratico a quien vino, está por acá, y que pues, porque viene además, ¿no? Como quindiano, tiene sus aspiraciones políticas, escuchemos a ver. ¿Qué está robando? No se llama con este gobierno. Permítame a ver, que es que me adelanté o me atrasé. Mientras llega, escúcheme, mientras llega acá. Bueno, mientras tanto, vámonos con el tercer chiste de la tarde. Si este me prende. Ya, bueno, listo. Hágale pues. Que me metí por donde no era, no sé dónde lo estaba grabando. A raíz del afán que teníamos, quería pasarlo por ahí. Trabajo, como se dice, grato tener acá en Armenia a un quindiano que es presidente del Consejo de nada más ni nada menos que la capital colombiana de Bogotá. A ver, ¿cómo nos ha ido en esta experiencia, doctor Baena? Bien, muy contentos, gracias por la invitación, saludar a todos los oyentes. Este es mi segundo periodo como concejal. En el primer periodo sacamos 14.000 votos allá en la capital. En esta ocasión sacamos 49.800 votos, casi 50.000 votos nos acompañaron al Consejo de Bogotá. Fui la cabeza de lista, fui presidente del Consejo de Bogotá y bueno, estoy aquí en el Quindío visitando a mi familia y bueno, a mis amigos. El nuevo liberalismo precisamente lo está representando. Tenemos entendido que ya está pensando más alto, sí. Congreso de la República. Sí, señor. Hoy nadie puede estar jurídicamente en campaña, pero por supuesto estamos explorando esa posibilidad con toda la seriedad, sentándonos con la familia, sentándonos con los amigos, viéndome con mis compañeros del colegio, organizando con tantos liderazgos que nosotros tenemos en el nuevo liberalismo. Uno de esos es José Ignacio Rojas, quien ustedes saben muy bien que estuvimos a muy poquito de ganar la alcaldía de Armenia. El nuevo liberalismo está listo para dar golpes certeros de opinión, hechos políticos, y estamos listos para gobernar, así que estamos precisamente por eso compartiendo, digamos, la intención de esa candidatura aquí en nuestra tierra. Bueno, fueron 67.000 o algo así de votos en Bogotá, ¿no? Podría decir que esa es la de partida. ¿Pero usted va a aspirar también por el departamento del Quindío? ¿O? Claro, porque soy quindiano, imposible pues que... Mire, desde que yo estoy viviendo en el Quindío, desde que he vivido en el Quindío, siempre reclamamos cabezas, líderes en el Quindío. Bueno, yo por circunstancias de la vida me fui a estudiar Derecho a Bogotá y allá comencé mi carrera política, pero me vengo aquí porque tengo la deuda moral con mi departamento. Aspiro aquí a sacar votos y a representar a los quindianos. Un quindiano en el Senado. Tengo que sacar los voticos aquí. ¿Cómo se sacan los voticos aquí? Con propuesta. ¿Cuáles son las problemáticas y cómo las vamos a resolver? Por ejemplo, un tema que en su municipio está cada día más polémico, relleno sanitario. Se vivió en Bogotá con doña Juana, ahora está viviendo acá precisamente con el relleno de Andalucía. ¿Cómo tratar esa situación para no perjudicar a la comunidad? Mire, la relación de los colombianos con la basura es terrible. Además, porque el concepto de basura debería desaparecer. Ahí es residuos, pero no debería haber basura. Entonces, hay que cambiar la relación que tiene el ciudadano con esos residuos, separar en la
en la fuente, pero además reutilizar, reparar, en fin, reciclar. En el departamento de Armenia, en el departamento del Quindío, perdón, tenemos que tener un relleno sanitario, pero que, ojo, que aproveche esos residuos. ¿Cuáles son orgánicos? ¿Cuáles no son orgánicos? Esos orgánicos, ¿qué podemos hacer con ellos? Inclusive explorar la posibilidad, por ejemplo, de tener energía, porque cuando uno aprovecha bien esos residuos puede hasta generar energía. Entonces hay un montón de temas que tratar. Mire, hay uno que yo le quiero compartir que me parece muy importante. El tema de educación en el Quindío. Nosotros tenemos uno de los departamentos probablemente más educados, pero con un problema muy grande, y es que nuestra calidad educativa tiene que ser la mejor del país. Ojalá tener al Quindío más educado. Por otro lado, le digo también, no tenemos políticas industriales. El Quindío es un departamento en donde normalmente los índices de desempleo son más altos, y es porque no hay no hay industria, no hay agroindustria y no hay apoyo a la industria. Estamos teniendo un buen ejemplo, le voy a poner y le voy a decir cuál. Los quindianos éramos meros caficultores, solamente teníamos la materia prima del café, y hoy la estamos transformando, hoy la estamos tostando, hoy estamos haciendo galletas, hoy estamos haciendo productos con el café. Se le está agregando valor a la materia prima, y eso ha generado que, por ejemplo, tengamos más y mejores recursos. Eso es política industrial, pero no se hace de la mano de lo público, son solo esfuerzos privados. Bueno, ¿cómo comenzamos a tener una política no solamente del café, sino una política de la industria del Quindío para generar empleo y así generar riqueza? No hay mejor política que el empleo. Generemos la riqueza y luego distribuyámosla. Señor. Sí sabe que estamos dedicando más al turismo, un turismo que está perjudicando, incluso porque no está bien confeccionado, están perjudicando a nosotros que somos naturales, porque nos creen a todos turistas. Se está cambiando el verde por el cemento, y eso hay que analizarlo a fondo. Usted lo ha dicho, el campo se ha dejado aparte. Claro, pero además es que no solamente es el turismo, están viniendo a vivir personas al Quindío que están gentrificando a los propios quindianos, porque la tierra hoy en el Quindío es carísima. ¿Cómo hace usted, le voy a hacer la pregunta, cómo hace usted para ser un empresario de lo agro, un campesino, digamos, si no ha heredado la tierra? Es imposible que usted se vaya a comprar una tierrita en el Quindío. Por eso digo, hay que tener políticas de industria. ¿Cómo hacemos para que ese agro nos genere empleos que sean bien pagos y generen riqueza? Bueno, dándole valor a esos productos de las materias primas, es decir, transformando la materia prima para generar empresas que generen empleos, que generen riqueza. Ese es el reto de proponerle una política industrial al Quindío y al país. Yo no joven, usted es joven, y los jóvenes lamentablemente en el Quindío estamos envejeciendo, ¿no? Ese es otro tema muy interesante, ¿sabe? El Quindío hoy tiene una población que está envejeciendo, y además, digamos, no hay niños y no hay adolescentes que estén creciendo para que, digamos, la base se mantenga. El departamento del Quindío yo creo que puede ser, y lo dice todo el mundo, el mejor vividero del mundo. Bueno, protejamos ese vividero. No es malo que venga a vivir un bogotano al Quindío, lo que hay es que integrarlo con la sociedad, que conozca los problemas quindianos, se vuelva quindiano y trabaje por el Quindío. Bueno, estamos en ese reto, porque claro que sí hay muchas personas que vienen a vivir al Quindío, pero se desentienden de nuestros problemas. Hay que ver cómo los incluimos y cómo se vuelven no solamente problemas, sino parte de la solución. No, claro. Cuando lleguen al departamento del Quindío, se radiquen en el departamento del Quindío, con todo lo que traen, especialmente sus vehículos, los matriculen en el departamento del Quindío, ¿no? Que paguen impuestos porque están utilizando nuestras redes viales en el departamento del Quindío. ¿Qué piensa Eduardo de lo dicho por Juan Javier Baena, abogado quindiano, presidente del Consejo de Bogotá? Usted ya lo distingue, usted ha hablado con él y demás, ¿no? Pues me parece muy interesante. Aclaremos que yo dije no volver a participar en política. No, pero eso no significa que esté en campaña. Como candidato, pero no significa que no pueda dar opiniones sobre la política del mundo. Me parece que convocada a exponer su pensamiento con absoluta responsabilidad
con mucho derecho, porque al fin y al cabo el inmediato futuro que se avecina es el escenario que van a tener que enfrentar los jóvenes. Entonces veo a Juan Baena exponiendo un pensamiento con mucha seriedad, con mucha claridad. Es lo que requiere la política, más que el levantar pasiones partidistas, es proponer ideas de alcance colectivo. Y cuando él habla de temas como el café, al cual se le viene dando un valor agregado, yo soy productor de café y me identifico plenamente, hay que darle un valor agregado, porque si no se le da ese valor agregado, pues la verdad es que el producto como tal no alcanza para cubrir los gastos que demanda el sostener un cultivo. La industrialización es fundamental, bajo unos criterios desde luego claros de responsabilidad ambiental, de responsabilidad ecológica, pero no podemos permanecer al margen del crecimiento del mundo. Yo siempre propuse que nosotros, por ejemplo, debíamos de pertenecer a la RAP del Pacífico y no a la RAP del eje cafetero. Me parecía que quienes veían la RAP del eje cafetero veían en pequeño. Uno tiene que atreverse a mirar con más audacia, más en grande. Pertenecer a la RAP del Pacífico es tener la posibilidad de explorar los mercados de 4 o 5 naciones que conforman ese sistema pacífico, y a través de esa RAD podríamos salir al mundo. Pero aquí desafortunadamente nuestros líderes los mediatiza más el interés y el privilegio personal que realmente su responsabilidad de hacer un ejercicio político para lo colectivo. Sin lugar a dudas. Y mire lo que está pasando, ¿no?, en el mundo, con el tema del Pacífico, lo de China, Singapur y demás. Pero bueno, Marlene, ya estamos llegando al final. Excúseme, quiero enviar un saludo y nuestra más sentida voz de condolencia al amigo Jorge Vaquero, pero especialmente a su señora esposa, el sensible fallecimiento de la madre de ella, la señora Ana Rita Cuartas. La están velando en Jardines del Renacer, acá en Armenia, en la sala 4. Mañana serán las exequias acá en la catedral, a partir de las 2 de la tarde, cremación, Jardines de Armenia. Para ellos vaya nuestra más sentida voz de condolencia. Bueno, ya que está hablando un poquito de política, Eduardo, qué bueno saber su opinión sobre precisamente lo como calarqueño, cómo ve la alcaldía de Calarcá y cómo ve el gobernador del departamento del Quindío. Bueno, la verdad sería muy aventurado emitir ese tipo de opiniones, porque desde hace ya más de 2 años he estado alejado de esa realidad política del Quindío y no me gusta emitir juicios en los cuales podría equivocarme. Lo único que sé es que nosotros, todos los quindianos, tenemos que luchar con un propósito común, y es reivindicar el sentido real de la política, orientarla hacia el servicio de la comunidad, hacer que la política sirva a los intereses de la comunidad y no los intereses de la comunidad sirvan a los intereses de los políticos. ¿A usted le gustaría que un hijo suyo siguiera esos pasos en la materia política, o qué les recomendaría, o qué les ha recomendado, mejor? Pues a ver, cada hombre es un universo, es un mundo diferente. Yo a mis hijos los levanté en un escenario democrático donde respeto profundamente lo que desean. Uno de ellos, Juan Esteban, tiene como esa venita, quiere incursionar en el tema político. Le he dicho que primero termine su carrera, está muy joven, tiene 22 años, que se haga profesional, que haga una especialización o una maestría, y que si quiere asumir un liderazgo, pues lo haga consciente de que si se asume es con la intención realmente de defender los intereses del territorio. Que llegue con méritos propios, entre otras cosas. ¿Sabe por qué lo digo? Y con todo respeto y con todo cariño, porque tengo aquí al lado una experiencia grande. Yo sé que el hijo de Marlene, su gran amigo Jairo, llegó por eso precisamente. No hago, pues, digamos, haciendo campaña y recogiendo votos, sino escogido por meritocracia para ocupar una posición tan dura, tan difícil como una Secretaría de Hacienda, ¿no? A pulso, y eso está muy bien. ¿Sí? Y es muy importante lo que precisamente usted decía, Eduardo, prepararse para llegar y
sostenerse. Y sostenerse y ver. ¿Qué más contarle a nuestros oyentes y seguidores que ya prácticamente nos vamos? Bueno, a ver, eso último que has dicho es fundamental. Mira que cuando yo escribo, investigo mucho, porque es que la responsabilidad de un escritor es demasiado grande, y es que quien va a leer sus libros tiene una oportunidad en esas líneas de encontrar acceso a la denuncia, al conocimiento y al mensaje que permite la reflexión. Entonces eso obliga a investigar mucho. Invitar a los oyentes e invitarlos a ustedes desde luego a que en unos 3 meses me acompañen al lanzamiento oficial de la segunda edición del libro, porque muchos quindianos me dicen, bueno, se ha hablado mucho de su libro, pero no lo conocemos. No lo conocemos, no lo vemos. Entonces, yo pienso que esa va a ser una muy grata, un grato escenario y un grato volver a reencontrarme con los quindianos en el momento en que se vaya a hacer el lanzamiento del libro. Desde luego, desde ya Marlene y Luis Carlos y mi amigo Álvaro están invitados a que me acompañen en esa feliz ocasión, porque ese libro, pues yo aspiro que trascienda, bueno, ya ha trascendido fronteras al tener el reconocimiento en Argentina, pero quiero que vaya mucho más allá. Y eso solamente depende de la dedicación, de mi fe en Dios y del apoyo que todos ustedes me han venido dando. Muy bien, y felicitarlo, doctor Eduardo, porque de todas maneras Calarcá sigue siendo grande y seguirá siendo por mucho tiempo la cuna de poetas y escritores a nivel nacional y, por qué no decirlo, latinoamericano, por todo lo que han representado nuestros escritores y todos los que de allí de alguna manera han sido calarqueños. Bueno, sí, a Calarcá no me une un nexo de nacimiento, pero sí me une una vida de lucha. Me une mi señora, que es calarqueña, 2 de mis hijos son calarqueños, y me une ese destino común de los hombres, que es el escenario donde se lucha. Realmente, uno no es donde nace, sino donde se hace. Lo expresaba Bolívar, y yo siento lo mismo. Uno es de donde lucha. Yo hoy lucho en el Quindío y considero que el Quindío, como tierra, como espacio donde viven mis amigos, es algo que se lleva en el corazón donde quiera que uno vaya. Y así lo expresé en Argentina. ¿Usted no es del departamento del Quindío? No, yo nací en el Valle del Cauca. Pero hace mucho tiempo. Pero llevo 40 años en el Quindío. ¿Pero cuál es más calarqueño, usted o Juan Diego Lozano? Porque es que Juan Diego tampoco nació en Calarcá. Yo me siento muy quindiano, realmente me siento. Bienvenidos, y los que hacen grande al Quindío, que aportan realmente al departamento del Quindío, ¿cómo no va a decir uno que...? Y en Argentina me sentí más hablando en nombre del Quindío que en el nombre del Valle del Cauca. Obviamente, por encima de todo, muy colombiano. Muy colombiano. Bueno, 6:05 de la tarde. Gracias, doctor Eduardo, por aceptar esta invitación y decirle que nos vemos de aquí a 8 días, si el Todopoderoso así nos lo permite, a nombre de Benjamín, Elí, Carlos Julio, Álvaro, Luis Carlos, Eduardo, Salomé, ¿quién se me olvida? No, y por supuesto Marlene Moreno Gómez. Gracias por aceptar esta invitación. Feliz noche para todos, y que además el Todopoderoso nos proteja de todo mal y peligro. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marlene Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués no copiamos, producimos.